Bueno, ¿qué Ya. tal? Un gusto. Buen día a todas y a todos. Realmente un placer compartir este espacio y no quería dejar de agradecer, bueno, a los compañeros de Praxis que han estado acompañando todo este proceso y intentando darle un hilo a los encuentros, estos de venir un día y sumado a la distancia física por ahí limita un poco las posibilidades, pero así todo, creo que con todas las herramientas, los videos, la información que han hecho circular, intentamos saldar estas dificultades y acercarnos un poco más. Decirles en primer lugar que un poco los contenidos o las propuestas que preparé para hoy es un mix entre la teoría y la práctica, digamos, en el sentido que muchos de los contenidos que vamos a ir abordando son producto de la sistematización y el aprendizaje del recorrido en el trabajo de comercialización. Así que todos los contenidos que voy a presentar, la idea es que ustedes se puedan apropiar, los puedan resignificar y los puedan llevar a sus organizaciones, las partes que les sirvan y las partes que no les sirvan, no hacerlo. Eh, por otro lado, también la diversidad de organizaciones bueno, más de 100 son un montón, no llegamos a dimensionar eso en un espacio áulico, cómo sería, en este nuevo espacio áulico que nos vamos adaptando. Eh, Así que creo que algunas de las cosas que vaya a decir van a ser más pertinentes para algunas de las organizaciones, otras tal vez no le encuentran el principio de la pertinencia o cómo aplicarlo en sus organizaciones, sobre todo porque vamos a estar hablando un poco de logística de envíos minoristas, pero bueno, ojalá que puedan sacarle un poco de jugo al menos. Bueno, en primer lugar, hacer un breve repaso por lo que vamos a estar abordando en el día de hoy, contarles un poco también la dinámica que al menos pensamos, vamos a ver si los tiempos nos dan para eso. Primero vamos a hacer como una parte más teórica o más de tratar de identificar el contexto en el cual vamos a estar abordando los contenidos, digamos, vamos a estar trabajando la logística y los pedidos, pero no en cualquier marco, sino en el marco de la economía social. Entonces, como tratar de llevar esos contenidos o ver cómo pueden llegar a aplicarse en este terreno. Entonces, hacer un repaso rápido por algunas características esenciales de lo que es este modelo o lo que nos traen las organizaciones de la economía social. Por otro lado, identificar los principales elementos de lo que es la logística en sí misma, principalmente vamos a estar pensando en productos frescos y en alimentos perecederos y no perecederos, pero reitero, intentando también poder extraer algunos de las cuestiones que ahí se puedan apreciar a otro tipo de organizaciones productivas, como las que son parte del encuentro de hoy. Y por otro lado, también pensar las formas de recepcionar pedidos y de hacer las entregas. Eh, Podemos dividirlo en cuatro grupos de contenidos. Un primer punto, bueno, la parte esta más teórica, otra parte vinculada a la logística en sí misma, otro tercer punto vinculado a las compras, que es un momento previo a la posterior recepción y entrega de pedidos, que con eso estaríamos cerrando. La idea es después de cada uno de estos cuatro puntos iniciales, abrir un poquito el chat y ver qué todo esto se expresa. Vamos a ir viendo los tiempos, voy a tratar de estar atenta para, bueno, para poder llegar con todas las expectativas. Bien, dicho esto, vamos por el primer punto que tiene que ver con este gran marco dentro del cual ubicamos nuestras organizaciones, que es el gran paraguas de la economía social, popular y solidaria, que, bueno, creo que desde la práctica de las mismas organizaciones podemos identificar las principales características. Yo me quedaría pensando en que en la economía social, popular y solidaria, lo que nos rige, lo que nos identifica, lo que nos diferencia de otro tipo de organizaciones son los valores que nos rigen, los valores en los cuales nos apoyamos, como la solidaridad, la cooperación, la reciprocidad, y que esto va a caracterizar a nuestras organizaciones, va a caracterizar cómo nos movemos, cómo nos relacionamos, es decir, el sentido que le damos a nuestra práctica es parte misma de nuestra identidad, y eso me parece que es un valor en sí mismo, y que tal vez algo de esto hayan visto en el encuentro pasado cuando hablaban de identidad, y si no, invito a pensar estas cuestiones. Por otro lado, cuando hablamos de la logística y de la comercialización, como el eje principal de este curso, me gustaría destacar que
no estamos hablando en el aire, digamos, sino que estamos dentro de un sistema que nos va a dar algunas pautas de cómo nos tenemos, algunas características que nos van a restringir y otras que nos van a dar ciertas posibilidades. Eh, Entender el gran paraguas económico o el modelo económico dominante en el cual nuestras organizaciones se insertan, permite también tener algunas herramientas para movernos y desempeñarnos mejor o poder alcanzar mejor nuestros objetivos. En este sentido, hay como dos grandes, me gusta pensar a mí, dos grandes modelos dentro de los cuales nos insertamos. Uno es la enorme concentración económica, en el modelo dominante dentro del cual desarrollamos nuestras actividades. Principalmente si pensamos en los alimentos, esto se agudiza mucho más, la concentración de las empresas que dominan los mercados de alimentos es a escala global muy, muy grande. Estamos pensando en grandes corporaciones, tiendas multimarcas, como desde Nestlé, Unilever, pero también a nivel nacional eso se replica. Muchas de estas empresas son transnacionales, es decir, que están integradas por miembros de distintos países, y tienen un enorme poder en sus manos, ¿no? Tienen la potestad de definir quiénes ingresan y quiénes no ingresan, tienen la potestad de definir qué productos son los que más fácilmente se acceden en los mercados, en los supermercados, tienen la potestad también de definir cuánto valen esos productos, digamos, tienen un enorme poder y son formadores de precios, ¿no? Cuando hablamos de alimentos y más si pensamos en un contexto actual como el que estamos pasando ya de hace varios años, pero muy agudizado en el último periodo, en donde la escala inflacionaria es enorme y los precios de alimentos suben por encima del promedio de las demás subas de los productos. Entonces, todo este gran marco de concentración, cuando hablamos de alimentos, adquiere una relevancia como mucho más importante. Y por otro lado, voy a pasar a esta pantallita, porque me parece que es un poquito más gráfica para sintetizar esto que les decía, los dos marcos dentro de los cuales desarrollamos las acciones de comercialización y desarrollamos las acciones logísticas o las tareas logísticas como parte de esas tareas de comercialización, como para volver un poquito al hilo, son las sociedades de consumo globales. Cuando hablábamos de la concentración de los mercados recién, que ahí sintetizo algunas de las principales características. Aclaro, las grandes superficies son los supermercados, los hipermercados, es el nombre que se les da a todos los espacios físicos de más de 2.000 metros cuadrados, en donde se comercializan distintos productos de consumo masivo, es como el nombre técnico de llamarlo, y las sociedades de consumo como el otro gran paraguas dentro del cual insertamos nuestra labor. Para pensarla creo que está bueno identificar primero que cuando hablamos de sociedades de consumo, no estamos hablando de formas desenfrenadas de consumir, que por ahí es lo que primero tendemos a pensar, sino que estamos hablando de un sistema ideológico, político, que instala valores, instala formas de relacionarnos con los otros y las otras, instala subjetividades, nos va construyendo a través de un montón de herramientas que no vamos a andar hoy, pero que podemos pensar como la más conocida, la publicidad, nos va construyendo un modelo de entender el mundo, un modelo subjetivo de cómo somos nosotros, nosotras, ante las demás personas. Y este sistema, esta sociedad de consumo, aparte de estar instalada a escala global, además de instalarnos modas, modelos, incluso construir nuestros deseos, lo que creemos que necesitamos, algo que me parece que es fundamental es que es insostenible, digamos. Es insostenible, no solo podemos ahondar en cuán felices o cuán menos felices, que sería como más abstracto, pero es insostenible en términos planetarios, en términos físicos del planeta. Entonces me parece que esto es importante de tenerlo en cuenta. Entonces, para terminar con esta gran caracterización y pensar, bueno, dentro de este sistema que es interesante tenerlo en perspectiva y saber que nuestras posibilidades van a estar también delimitadas por las características que estos modelos instalan.
pensar que surgen un montón de alternativas, como las que hoy estamos acá reunidas en este espacio, y que proponen una forma diferente de producir, de comercializar y de consumir, digamos. Me gusta pensar en la integralidad del proceso de producción, consumo, que podemos extenderlo hacia otros momentos más, pero en términos muy esquemáticos, producción, comercialización y consumo, tenemos una enorme cantidad de experiencias a lo largo y ancho del país, también, bueno, en escala planetaria, que nos proponen formas distintas de relacionarnos con el ambiente, con las personas, con lo que producimos incluso. Y en este sentido, en los últimos años hay un cierto acuerdo, digamos, y una mayor visibilización de las dificultades que atraviesan las organizaciones para comercializar. Entonces, en este sentido, creo que es interesante pensar qué características deberían tener o tienen nuestras formas de comercializar, estas que vamos generando a partir de la práctica, que hoy las estamos adaptando a este nuevo contexto virtual. Digo, y a colación de eso, este curso me parece que es una herramienta o un ejemplo de pensar nuevos mercados, nuevas maneras de construir esos mercados, y qué características deberían tener distintivas nuestros mercados a estos mercados que recién caracterizaba así muy brevemente, con algunas pinceladas por arriba. Entonces, bueno, estos mercados que, bueno, ahora podemos pensarlos en términos virtuales, y ahí creo que es súper interesante pensar la propuesta de Chasky de cómo intentar recuperar otras formas de comercializar y transformarlas en una plataforma de venta. Eso me parece que es muy novedoso y muy interesante también que ustedes estén empezando a sumarse a que esa sea una nueva vidriera. Entonces, en este sentido, pensar que esta otra comercialización requiere este otro modelo, los mercados solidarios, mercados alternativos, podemos llamarlos de diferentes maneras, requiere una presencia de quienes consumen y de quienes producen, ¿no? Y es un espacio en donde a través de intercambiar, de circular bienes, no estamos solo vendiendo productos. Recién un video de una de las compañeras tejedoras decía algo de los valores, estamos transmitiendo nuestros valores. Claro, pensaba cuando lo miraba, es un poco en la voz de la compañera esto que intentaba reflejar con una práctica. Ella lo mencionó en su ejemplo, me pareció súper interesante, porque estamos transmitiendo valores, estamos transmitiendo historia, estamos transmitiendo en ese caso tradición, lucha, resistencia, digamos, como un montón de cosas que no es solamente vender un tejido, digamos, en ese caso concreto. Ni tampoco es vender solo una mermelada, digamos, es poder comunicar y trascender el producto en sí mismo y saber que hay algo por detrás más amplio. Entonces, cuando se consume ese bien, estamos contribuyendo a un acto de transformación, porque estamos contribuyendo a transformar una forma de producir, estamos contribuyendo a transformar las condiciones de quien produce ese alimento. Y también me parece que es interesante pensar en el rol de quien consume como un acto que trasciende solo voy, compro, me lo termino y termina el proceso, sino que cuando estamos consumiendo o nos estamos consumiendo hacia adentro en estos espacios, también estamos buscando ser más responsables colectivamente por lo que pasó antes, es decir, pensar en la trazabilidad, en todo el proceso, en lo que pasó antes de que llegue a mí y en lo que va a pasar después que yo termine de consumirlo. Entonces, estos mercados tienen otra integralidad, tienen otros ingredientes, y me parece que poder comunicar eso es gran parte de los desafíos, por eso me parece tan interesante que hayan un par de encuentros vinculados a esa cuestión, porque no solo tenemos que saberlo hacia adentro, sino que tenemos que ser capaces de salir del hacia adentro y poder trasladarlo a quienes todavía no se han encontrado con estos mercados alternativos. En este sentido, eh, un último elemento que quisiera destacar de estas formas alternativas de producir, comercializar y consumir es que me gusta pensarlo como un círculo, digamos. Tradicionalmente la cadena de valor, que alguna vez lo haya visto en la escuela o en algún momento formativo,
es una línea, ¿no? Es una secuencia lineal en donde viene la producción, después viene, o viene la extracción, viene quien lo produce, o la elaboración, hasta el consumo, como si fuera una línea recta hacia un solo sentido. Y me parece que eso nos impide ver la integralidad de los modelos, es decir, cómo si yo soy consumidora de un bolsón agroecológico, voy a tener que necesitar un canal de distribución específico para poder llegar a ese bolsón, y también a través de, y también voy a tal vez querer una producción agroecológica. Entonces, cada uno de los momentos de una cadena de valor vista en círculo, ya no sería una cadena, sino que sería un círculo, tiene impactos en el anterior, poder reconocerlo, me parece que es lo interesante de pensarlo de esta manera, o con esta figura gráfica, tiene impactos en lo que pasa antes y en lo que pasa después, lo que traía hace un ratito. No sé si más o menos, espero que repasito rápido no los haya aburrido. Bueno, eh, metiéndonos un poquito en la logística, que es el principal motivo del encuentro de hoy. ¿Qué es la logística, no? Acá, en un primer sentido, decir que hay un montón de conocimiento y de saber y de trayectoria de áreas de estudio que han trabajado y vienen trabajando la logística. Lo interesante es pensar que de todo eso podemos apropiarlo y resignificarlo en el ámbito de la economía social, y qué ajustes de tuerca tenemos que hacer para que esos saberes desarrollados para otros ámbitos, para otro tipo de empresas, para otras formas de organizar el trabajo, volviendo a la idea de que en las organizaciones solidarias buscamos, tenemos en general relaciones horizontales, nos organizamos bajo formatos de cooperativas o asociaciones civiles, buscamos que la voz de todos y de todas esté representada en el trabajo cotidiano. Bueno, que de todos esos saberes desarrollados para otros tipos de empresas con lógicas jerárquicas, son aplicables a nuestras organizaciones, qué ajustes podemos dar y qué resignificar para apropiarnos de esos contenidos. En primer lugar, cuando hablamos de logística, me gustaría como anclar un poquito esta idea de que no pensemos solo en grandes camiones o en los puertos que llevan y traen mercadería, o en containers que llegan de kilómetros gigantes, sino que las acciones logísticas están mucho más presentes de lo que creemos en la cotidiana de nuestras organizaciones, ¿no? Y más cuando hablamos de organizaciones que se dedican a producir, y ni hablar de organizaciones que se dedican a comercializar. Entonces me gustaría pensar que lo que buscamos con la logística es lograr que un producto, o un bien o un servicio llegue desde un lugar hasta otro. Todo lo que pasa en el medio de ese recorrido tiene que ver con la logística de algún modo, ¿eh? Es una tarea como transversal, que tiene que ver con la gestión de los recursos, pero también tiene que ver con poder planificar la gestión de esos recursos, es decir, qué procesos van a atravesar, o qué momentos, o qué estadios tienen que ocurrir entre que un producto sale de un lugar y llega a otro. Para eso necesitamos planificar, para eso necesitamos trazarnos objetivos, y es necesario también que esos objetivos que nos planteemos sean lo suficientemente exigentes, digamos, pero realizables, ¿no? Que no nos pongamos objetivos irrealizables, ¿no? Y también es interesante pensar que estos procesos, estos procedimientos entre que un producto o una materia prima sale de un lugar y llega hasta el otro, es interesante pensarlo para que sea lo más eficiente posible ese recorrido. ¿Qué quiero decir con eficiente? Eficiente en términos de usar la menor cantidad de recursos posible, no hablando solo de recursos monetarios, sino recursos humanos, recurso tiempo, recurso trabajo, que es en general el recurso que tenemos que está a nuestro alcance, ¿no? Después otros recursos por ahí son más difíciles de lograr, o tenemos que atravesar ciertas circunstancias para poder hacernos de ellos, pero el trabajo está en nuestras manos, y cuanto más eficientes seamos, cuando mejor podamos hacerlo, cuantas menos llamadas telefónicas hagamos para lograr algo en una cadena logística, mejor resulta para el proceso final. Acá tenemos, bueno, el acompañamiento de las TICs, recién hablaba de llamadas telefónicas, pero cualquier herramienta de comunicación, las más usadas, bueno, son los WhatsApp y los canales de comunicación por teléfono, pero nos aportan un montón de recursos que es interesante incorporar en este proceso. Bien, lo que traía al principio de
¿qué pasa con todos estos contenidos en el ámbito de la economía social? Bueno, quisiera destacar que cualquier saber que haya dando vueltas y que creamos que nos pueda servir para aplicarlo en nuestras organizaciones, es interesante que primero lo pasemos por el filtro de que pongamos en la centralidad a las personas, ¿no? Porque nuestras organizaciones están compuestas de personas, y entonces pasarlo por el tapiz, el matiz de decir, bueno, ningún saber, ninguna experiencia, ningún concepto que traigamos de nuestras organizaciones debe ir por encima de nuestras necesidades o de nuestros intereses. Entonces creo que lo primero es que esa resignificación de saberes en el ámbito de la logística, bueno, primero tengamos en cuenta que las personas son el punto esencial. En este sentido, eh, por ejemplo, si quisiéramos llevar, voy a dar el ejemplo después, porque si no voy a marear. Lo dejo ahí pivoteando y vuelvo en un ratito. Eh, una cosa más, antes de meternos con los distintos tipos de logística que ahí menciono brevemente, decir que el mejor plan logístico que podamos desarrollar es aquel que pueda ser, tenga un esquema, tenga una planificación, tenga un procedimiento establecido, o sea lo suficientemente esquematizado, pero que tenga posibilidad a adaptarse a distintas realidades. Una organización que se dedica a la comercialización y que tiene que hacer una compra a un productor que tiene que enviar desde otro lugar del país un volumen determinado, acordado previamente, tal vez tengamos que pautar cuánto tiempo necesita ese productor para armar el pedido, ¿no? Y no establecer previamente de antemano, bueno, X cantidad de días para llevar a cabo tal tarea, sino que ese esquema que tengamos, que vayamos construyendo, se adapte a esa realidad. Otro ejemplo podría ser, bueno, si un productor pequeño, un grupo productivo, envía también algún tipo de mercadería, va a necesitar recibir ese pago en un tiempo que se podrá acordar, ¿no? No desde uno de los roles establecer previamente, sin contemplar la realidad de la otra persona o del otro grupo, cuándo se realizará ese pago, digamos, como ejemplos para decir, bueno, podemos armar un plan logístico que establezca cuándo se compra, cómo se compra, y cómo se paga, pero tiene que ser lo suficientemente permeable a las realidades diversas que atraviesan los distintos grupos, y ahí me parece que es un ejemplo de poner la centralidad en la persona, ¿no? En los grupos. Bien, dicho esto, algo así como muy esquemático también, que creo que es interesante para pensar cómo se aplica esto en nuestras organizaciones, cómo, cuáles son las fases o cuáles son los distintos momentos logísticos que podemos visibilizar. Un primer momento se llama la logística del aprovisionamiento, que no es más ni menos que hacernos de todo lo que necesitamos para poder llevar a cabo nuestro proceso productivo o de brindado de servicios. Es decir, si vamos a necesitar productos que luego vamos a comercializar, si vamos a necesitar preparar el espacio físico en donde vamos a ubicar la producción de una determinada manera, si vamos a necesitar ciertos insumos, todo eso lo podemos identificar como el momento previo, el momento de aprovisionarnos, de hacernos de los elementos y las herramientas y los insumos necesarios. Una logística interna, que es el proceso de, si hacemos producción, de ensamblar los productos, si hacemos comercialización, de recibir los pedidos y armarlos. Un tercer momento que viene después, que es la distribución, es decir, cómo llegamos a quien tenemos que llegar con esos productos, todo lo que tiene que ver con el transporte, todo lo que tiene que ver con la entrega de pedidos, yendo al ejemplo del encuentro de hoy. Y un cuarto momento que se incorpora en las últimas décadas, que es la logística inversa, que en realidad es transversal, tiene que ver con cada uno de estos momentos, y es qué pasa después del consumo, qué pasa tanto con los desechos, los residuos, qué pasa con los envases que utilizamos, es decir, la política del retorno, qué se puede hacer con esos materiales, o cómo los descartamos, qué articulaciones generamos con, no sé, con recicladores urbanos, por ejemplo, con cooperativas de cartoneros y cartoneras. En este sentido, un plan logístico tiene que incluir todos estos momentos, están ensamblados, a veces en la realidad
están tan juntos que nos cuesta identificar cuándo termina otro y cuándo empieza el siguiente. No, eso no es tan indispensable, sí identificar que la logística es integral, ¿no? Y por eso me interesaba mencionar los distintos momentos, porque no es solo el momento en que vamos y entregamos el pedido. Hay todo un encadenamiento de acciones previo y otro posterior que creo que es interesante de prestarle atención. Pensar en las compras, ¿no? Las compras como eh, el momento del aprovisionamiento para luego llevar a cabo el armado de pedidos minoristas, volviendo un poquito al eje del encuentro de hoy, pero que también para las organizaciones de productores y productoras creo que hay un momento de compras para hacerse insumos, entonces alguna cosita de lo que vaya a abordar acá tal vez le pueda llegar a ser de utilidad. En primer lugar, pensar que cuando hacemos compras en nuestras organizaciones estamos teniendo en cuenta procesos administrativos, es decir, la gestión, te paso el pedido de tal volumen, lo pagamos y lo organizamos de tal manera, pero también no solamente estamos haciendo acciones comerciales, ¿no? Estamos vinculándonos de otra manera, y me parece que es un elemento distintivo de nuestras organizaciones al hablar de las compras. También me acuerdo de un video que vi de una señora con su hija que hacía mermeladas y que decía que algunas de las frutas las compraban en la misma feria que participaban. Entonces, digo, esas compras también son parte esas pequeñas compras también son parte de la logística de aprovisionamiento, y que implica vincularnos de otra manera con la gente a quien le compramos, más cuando compramos en una feria o compramos a organizaciones de todo el país, como vos decías, yerba, harina, y que detrás de ese agente que nos vende hay un grupo, y eso nos implica un mayor compromiso con la otra persona con la que estamos dialogando, y también me parece que nos da un enorme capital, porque esa confianza, esas relaciones recíprocas que construimos, es parte del capital de la organización, ¿no? Capital en un sentido amplio, es uno de los mayores valores que tenemos como organizaciones, poder tener un vínculo diferente a con quién le estamos comprando. Entonces, acá creo que es interesante, y más en entidades como Pirué u otras que se dedican exclusivamente a la comercialización, otras que habían aparecido de organizaciones de consumidores, de consumidoras organizados. Pensar que es interesante tener algunas herramientas, alguna información volcada en algún lugar de las distintas organizaciones a las cuales les estamos comprando. Por ejemplo, ahí mencionaba el armado no me acuerdo si puse el ejemplo, que no es más ni menos que un archivito en donde podamos decir quién es la organización, dónde está, cada cuánto le compramos, qué le compramos, cuánto vale, las características de ese modelo, de cómo producen, es decir, toda la información que a veces la vamos teniendo de manera desordenada a partir de vincularnos y de charlar, poder tenerla en alguna fichita, no solo para informarnos a quien hace las compras, la persona responsable de las compras, sino para formarnos hacia el resto de la organización, es decir, que todos y todas podamos tener acceso a quiénes son los que están detrás de esos bienes que adquirimos. Y por otro lado, también pensar que cuando hacemos compras, es interesante pensarlas de manera estratégica, digamos. Cuando digo pensar de manera estratégica, es pensar en función de los recursos que tenemos y de los objetivos que buscamos alcanzar. No solamente pensar en la demanda, porque lo primero que nos sale a veces es pensar, bueno, compramos según cuánto vendemos. Eso es importante, es fundamental, pero también es importante pensar qué tipo de productos estamos comprando, si son productos perecederos o no perecederos, si son estacionales, es decir, si en algún momento del año se van a acabar o no. Pensar también el espacio físico que tenemos. El espacio físico disponible es fundamental, porque la mercadería que queda acumulada en el espacio y no rota, no sale, no se vende, nos genera un costo. No porque tengamos que pagar las estanterías, sino porque mantener el espacio físico es un costo, que se caigan y que se rompan es un costo, que se pongan feas más allá del vencimiento, que se arruinen, que se arruguen, que se manchen, que se mojen, es un costo. Entonces, pensar en el espacio donde la vamos a guardar es un elemento fundamental. La capacidad financiera que tenemos, es decir, ni más ni menos de cuánto disponemos, sin descuidar otros costos que debamos asumir. Y también, por ejemplo, pensar, bueno, qué capacidad productiva tiene quien nos vende, es decir, cuánto nos puede vender, y otras necesidades que van emergiendo. Por ejemplo, hay un montón de factores climáticos que inciden en la producción,
y que a veces es interesante desde quien se dedica a comercializar poder atender circunstancias particulares vinculadas no sé, se me ocurre pensar en los riesgos climáticos, inundaciones, problemas de ese tipo que atraviesen los grupos productivos, pero muchas veces hay situaciones particulares, puntuales, que desde una perspectiva de construcción desde la solidaridad es interesante tener en cuenta a la hora de planificar compras. Decir que no hay una fórmula, digo, por ahí esperaban una fórmula para decir, bueno, ¿cómo armo la compra óptima, la que no rompe el stock? Es decir, que no me quedo sin mercadería para responder, pero tampoco invierto de más. Bueno, eso me parece que es ejercicio, el producto de la práctica, pero no de la práctica aleatoria, sino una práctica que pueda ir teniendo un registro de esas compras y un análisis posterior. Es decir, prueba y error, digamos, experiencia, transitarlo, y teniendo un registro, ¿no? Bueno, saber cuánto compré el mes pasado, poder analizar qué pasó, es decir, un registro y un análisis posterior nos va a ir dando la mejor compra para nuestra organización en el momento determinado, lo cual no significa que un año después esa compra haya que hacerle ajustes, lo más probable que sí, que varíe para arriba, para abajo. Entonces, decir que es un proceso constante la planificación de la compra. En este sentido, un momento que le sigue es el momento de, bueno, el inventario, ¿no? Poder tener un registro, un stock, un seguimiento de cuánto ingresa en nuestras organizaciones, ¿no? Esto implica tener un procedimiento, saber cuándo ingreso al stock, cómo lo ingreso, eh, cómo se descuenta, digamos, hay que tienen algunas herramientas para hacer este doble juego, y también saber que hay un montón de sistemas que permiten automatizar el registro del stock, y que es fundamental porque es capital de muchas de las organizaciones, saber qué tenemos disponible para la venta posterior. Y que la mejor manera de gestionarlo va a ser aquella que nos permita regular el flujo constante de entrada y salida de mercadería. Esto es también una tarea que aparece en distintos momentos. Eh, por eso la importancia de tener una lectura de nuestro inventario, de nuestro stock, porque es en organizaciones que se dedican a la comercialización, a armar pedidos, a enviar pedidos, o también cuando tenemos un montón de producción acumulada, es el capital que tenemos, porque es nuestro trabajo ahí acumulado, hecho frascos o hecho paquetes de hierbas que tienen que circular. Pensando en los momentos, hablamos de la compra, hablamos de tener un registro del stock. ¿Qué pasa una vez que esa compra nos ingresa? Es decir, cuando nos ingresa esa mercadería, ¿qué hacemos, no? ¿A qué le tenemos que intentar prestar atención? Muchas veces, primero una salvedad, pensando en las particularidades de nuestras organizaciones, muchas veces los espacios físicos que tenemos no son los ideales, ¿no? Pero sí podemos hacer de ese espacio que tenemos un espacio lo mejor posible, ¿no? Y para eso prestar atención a cómo lo organizamos, a cómo lo disponemos, a cómo mantenemos el orden. Ahí hay algunos aspectos a tener en cuenta, no me voy a detener demasiado en cada uno de ellos, pero después está el material de apoyo para poder profundizar. Digo, podemos acomodarlo de una manera óptima, manteniendo el orden, y también prestando la atención a algunas cuestiones como los elementos de seguridad que tenemos que tener, a la separación de los productos, digamos, si manejamos distintas clases de alimentos, la contaminación cruzada, digamos, sabemos que es algo a lo que tenemos que prestar la atención, mezclar libros y artesanías con aceites, digamos, por poner un ejemplo que no implica contaminación cruzada, pero sí implica que por ahí los productos no estén en las mejores condiciones o que corran algún riesgo. Bueno, fumigación, señalética, es decir, todas las señales que tienen que tener los espacios, sobre todo que mueven alimentos. Eso en cuanto al espacio físico, ¿no? Volviendo a la logística de aprovisionamiento, sería el momento anterior. Bueno, ¿cómo preparamos ese espacio para que sea lo más óptimo posible, para que la mercadería entre de la mejor manera posible sin que se nos eche a perder ni que corra riesgo de contaminación? Dicho esto, bueno, nos ingresan las compras. ¿Qué tenemos que pensar? Bueno, ingresa la mercadería a nuestro lugar, hacemos el proceso de descarga, para eso es importante prestarle atención a las condiciones de seguridad, sobre todo
si usamos una faja, los zapatos que vamos a usar para descargar cajas, digamos, prestarle atención a estas cuestiones tienen que ver con la logística, tienen que ver con la seguridad en el trabajo, y esto es algo que es importante porque de fondo nos estamos cuidando a nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, en la descarga y en el ingreso de mercadería, prestarle atención a estas cuestiones, controlar el pedido, no siempre lo que pedimos condice con lo que llega, poder tener un registro y una comparación de eso también es importante, guardarlo y almacenarlo, digamos, proceder a colocarlo en estanterías, en envases herméticos en caso de que sean productos que puedan avicharse o contaminarse con otro tipo de plagas, eh, y también prestar atención a cómo guardamos la mercadería, ¿no? Esto que lo hacemos en nuestras casas, ¿no? Pero por ahí no es menor mencionarlo, poner atrás lo que ya estaba en el stock, poner atrás lo que ingresa y adelante lo que ya estaba en el stock, no solo de los perecederos, sino también de los no perecederos, porque por ahí tenemos un montón de yerba acumulada y el paquete se va arrugando, entonces es una cuestión estética, pero que siempre conviene poner atrás los nuevos ingresos, aprovechar para chequear las fechas de vencimiento en caso de que sean productos perecederos, y luego procederlo al ingreso al stock, porque entre que ingresa la mercadería y lo guardé, puede haber alguna diferencia, se puede caer, se puede romper, algún producto puede haber venido en malas condiciones, entonces ahí damos el momento de ingresar al stock, y acá un circuito en donde un poco resume lo que mencionaba recién, chequear el stock para hacer la compra, saber cuánto tengo antes de comprar, planificarla, contactar a los productores o a quien nos provee los insumos, recepcionar la compra o ir a buscarla, digamos, acá tenemos distintas formas de llevar a cabo la logística, hacer un chequeo de lo que se recibe, proceder a almacenarlo, a ingresarlo al stock, y finalizamos, podemos decir, este proceso con la emisión del pago. Esto sería como un circuito de compras de una manera muy esquemática, ahí está, ahí la pude pasar, que un poco intentaba sintetizarlo en ese cuadrito. Bueno, en todo este proceso, que mencionaba recién, una cosa que me olvidé, cómo lo conservamos es fundamental. Yo decía hoy guardarlo en envases herméticos en caso de que sean productos que se puedan avichar, mantenerlos aislados del piso. Si hacemos tareas de fraccionamiento, cerrar siempre bien las bolsas y aislarlas del piso o ponerlas en contenedores herméticos. Son todas cuestiones por ahí chiquitas, pero que son importantes de tenerlas en cuenta, y ahí, ahora ya pensando en organizaciones que por ahí hacen fraccionamiento de productos, mencionar que todo lo que tenga que ver con manipulación de alimentos está regido por el Código Alimentario Nacional, que tiene un montón de pautas a las que quienes manejamos o manejan mercadería de alimentos tienen que prestarle atención, y también todas las cuestiones bromatológicas, que seguramente las conocerán más o menos, que en general se rigen a través de los municipios, y que también recomiendo poder tener una lectura y un seguimiento de eso. Bueno, dicho esta salvedad y este llamamiento al orden, mencionar que muchas organizaciones, ya sea de producción o de comercialización, hacen tareas de fraccionamiento, hacemos tareas de envasado, y eso nos otorga un montón de responsabilidades para mantener la inocuidad en los procesos, pero también nos otorga ciertas posibilidades, ¿no? Cuando envasamos o fraccionamos podemos contribuir a algo que lo veían en el encuentro anterior, por lo que mencionaban recién, que tiene que ver con la identidad visual. Podemos ponerle nuestra identidad al producto, y eso tiene que ver con la comunicación y tiene que ver con agregarle valor a la producción que hacemos. A su vez podemos comunicar algo que nos parece interesante, ya sea que tenga que ver con el grupo que lo produce, o con las formas de utilizar o de consumir ese producto. Podemos mejorar la presentación, podemos mejorar también el precio final, porque le estamos agregando ese trabajo. Para eso necesitamos un conjunto de herramientas, algunas más básicas, otras que podemos ir incorporando a lo largo del proceso, y también es importante prestarle atención a qué materiales vamos a utilizar, si vamos a llevar a cabo alguna política de retorno de envases, y siempre guardar los empaques originales, que los tenemos que guardar con la nomenclatura con la que vienen, sobre todo si trabajamos con bolsas a granel, digamos, de 20-25 kilos, conservar la denominación de origen, es decir, la etiqueta con la que vienen,
el rótulo, eso también es importante prestarle atención. Por otra parte, dicho esto, para empezar a meternos en el momento de pensar los pedidos, me gustaría arrancar pensando por qué tiene dentro de sus tareas a la comunicación. Son tareas comunicacionales en sí mismas, no solo comunicacionales a través de teléfono, sino que estamos comunicando cuando subimos una información a una planilla, estamos cuando cargamos un stock, digamos, son acciones que puede ayudar a tener un proceso más eficiente de trabajo, ¿no? Pensemos en si cada vez que yo tengo que hacer una consulta a un compañero o una compañera, corro un montón de pasos. Entonces, eso también, esas cositas chiquitas, hoy cuando decía, cuando pensemos la logística, no pensemos en barcos trasladándose de un lugar a otro, pensemos en la micrologística de nuestras organizaciones, pensaba en este tipo de cuestiones. ¿Por qué la comunicación? Bueno, cuando estemos pensando en la recepción de pedidos, en el envío de la oferta hacia posibles consumidoras y consumidores y a la recepción de pedidos, estamos hablando de comunicación interna y estamos también refiriéndonos a acciones de comunicación externa. En este sentido, interna digo hacia dentro de la organización, externa hacia productores, productoras y también hacia potenciales consumidores y también hacia consumidores y consumidoras con los que ya se encuentra en vínculo. En este sentido, es importante pensar y definir algo fundamental, los canales a través de los cuales nos vamos a comunicar y los medios, o sea, los canales que vamos a utilizar para comunicarnos, digo, si vamos a utilizar el WhatsApp, si vamos a utilizar una planilla como medio de comunicación, si vamos a utilizar el mail, si vamos a utilizar una llamada, definir el canal es fundamental, porque a veces tener una sobreabundancia de canales es tan perjudicial como no tenerlos definidos, ¿no? Porque la sobresaturación de canales también es súper perjudicial para la comunicación. Y también definir los circuitos, es decir, ¿qué va a pasar antes de qué, digamos? Para esto te voy a llamar, para lo otro te voy a mandar una confirmación a través de un WhatsApp, y identificar qué viene antes y qué viene después, cuál es la cadena comunicacional que vamos a implementar. Por otro lado, muchas de las experiencias con las que, digo, que hoy están acá, u otras que no son parte de este encuentro, ya trabajan con ventas digitales. En el primer encuentro había mirado así como por arriba un poco la grabación y aparecían los datos de cuánto había crecido el comercio digital en el año pandémico que venimos atravesando, y era asombroso y eran muy destacables los datos de ventas digitales en nuestro país. En este sentido, pensar las ventas digitales no solo para las organizaciones que ya las llevan a cabo, sino también para organizaciones que aún no lo llevan a cabo, me parece que es muy interesante, y también pensar las ventas digitales en relación a lo que ya venimos haciendo. Si somos feriantes, bueno, por ahí las ventas digitales nos pueden ayudar a fortalecer esa feria, o a poder llevar pedidos a esa feria y que sean retirados de ese lugar con ventas que se hicieron previamente, digamos, no pensemos solo en ventas digitales como en un formato, sino que hay muchas formas de poder abordarlo. Y en este sentido, cuando organizamos los pedidos, cuando armamos los pedidos, estamos llevando a cabo lo que decía hoy, acciones de comunicación tanto internas, porque tenemos que comunicarnos hacia dentro del equipo de trabajo para poder organizar y gestionar esos pedidos, y también externa, porque vamos a salir a comunicar a través de distintos medios qué tenemos para ofrecer, ¿no? Qué tenemos para ofrecer y cómo lo vamos a hacer. Ahí, bueno, creo que Chasqui es una herramienta en la que ya están ustedes cargando sus productos, sería un medio para difundir la oferta de los productos que ofrecen, pero esta puede estar acompañada de otros medios que pueden usarse en distintos momentos de la cadena. Y ahí creo que lo que primero tenemos que definir es el circuito de recepción de pedidos
y de entrega de esos pedidos, ¿no? Todo lo que necesitamos hacer entre que recibimos un pedido y logramos entregarlo. Todo eso es el circuito logístico. La primera definición tendría que ser, bueno, cuándo y de qué manera difundimos la oferta, si hacemos un envío a través de cadenas de WhatsApp, si utilizamos el correo electrónico, si utilizamos algún sistema de envío de mails, tipo Mailchimp o alguno de esos. Si usamos más de uno, bueno, saber que para cada uno de los medios, digamos, si recibimos pedidos por Chasqui, recibimos pedidos por WhatsApp, recibimos pedidos por mail, va a haber una complejidad mayor a la que atender, entonces por ahí es interesante empezar por uno y ver qué va pasando, y también tener en cuenta al consumidor o a la consumidora que está detrás, digamos, qué medios de comunicación utilizan las personas a las que buscamos llegar, y cuáles son los medios más idóneos para llegar y trabajar con cada grupo de personas. Enviamos recordatorios, no enviamos recordatorios, son todas, está por cerrar el pedido, avisamos que está por cerrar, no avisamos, ¿por qué medio lo hacemos? Digamos, como son preguntas guías que creo que nos pueden servir para organizar el circuito semanal o quincenal o mensual de trabajo según cómo trabajemos, ¿no? Prestando atención a esto de equilibrar la comunicación, a veces no sobreemitir mensajes, también estar atentos y atentas a esa cuestión, a veces por el afán de recordar, avisar, informar, saturamos a la otra persona, ¿no? Como el justo equilibrio entre informar y no saturar. Esas son algunas preguntas que creo que es interesante hacernos, y que las respuestas van a estar dadas por los recursos con los que contemos, y también por la posibilidad de ir haciendo un análisis de lo que va pasando, ¿no? Lo mismo que decía con las compras, poder ir haciendo un testeo, ir probando qué funciona mejor, ir viendo qué pasa un mes, por ejemplo, avisando recordatorios, al mes siguiente no hacerlo, ir haciendo pequeñas pruebas que nos podemos animar a hacer. Podemos hacer también algún tipo de cuestionario que nos pueden ayudar las herramientas de Google Forms, si es que las manejamos, para ver qué funciona mejor, ¿no? Eh, Volviendo un poco a esto de definir cuándo y de qué manera enviamos la oferta de productos que tenemos, otras preguntas que nos podemos hacer tienen que ver con, bueno, qué capacidad de respuesta tenemos, cuánto tiempo necesitamos entre que nos llega el producto para poder enviarlo, cuántos días. Ahí en el medio tenemos que saber que nos tenemos que hacer de un conjunto de productos, que tenemos que a veces hacer compras o retirar por algún transporte la mercadería. Por ahí tenemos un stock más amplio o no para dar respuestas, a ver si trabajamos, por ejemplo, con productos perecederos, también nos va a dar la pauta o algunos indicadores para pensar estas respuestas. No es lo mismo vender bolsones de verduras que tienen que estar frescos, que no podemos almacenarlos en stock, que no hacerlo. Otras preguntas que nos podemos hacer si realizamos entregas, en el caso de realizar entregas, bueno, realizamos entregas en algún tipo de pedidos, realizamos entregas por zonas de la ciudad, hoy entregamos en una zona, mañana entregamos en otra. Bueno, son todas definiciones que debemos ir tomando a la hora de pensar estas cuestiones. Y dicho esto, voy a pasar ahí está. A esta siguiente plaquita, en donde pensar el circuito de recepción de los pedidos, algunas otras cuestiones que creo que es interesante prestarle atención. En primer lugar, tener en cuenta que recibir pedidos, armar pedidos y enviarlos, todos son acciones que tienen que ver con la logística, y que son, muchas veces vamos a estar reiterando acciones, ¿no? Reanudando el ciclo del armado de pedidos, reanudando el ciclo de la entrega, y esto implica que es un ciclo que todo el tiempo se vuelve a empezar, y que las personas, cuando llevamos a cabo tareas muy repetitivas o muy reiterativas, podemos tender a cometer errores, digamos, y estar atentos a que podemos cometerlos, está bueno para pensar cómo prevenirlos, ¿no? Entonces por ahí pensar en controles cruzados, en donde una persona realiza una tarea y otra persona pueda realizar un control, es interesante, o sea, saber que podemos cometer errores, que vamos a intentar, o sea, que es interesante intentar instalar mecanismos de control para que esos errores se minimicen, pero que cuando reiteramos muchas veces algo, por definición, nos podemos equivocar. Entonces, estar atentos a esas cuestiones para diseñar la mejor manera de llevar a cabo estas acciones.
Y ya con esto vamos cerrando la parte de la recepción, en cuanto a la frecuencia de la entrega de pedidos y al periodo que necesitamos, lo que decía hoy, entre que nos llega una compra y la podemos enviar, bueno, tener en cuenta que cuanto mayor experiencia transitemos, cuanto más experiencia vayamos teniendo, más posibilidades vamos a tener de poder ahí revisar los ciclos, hacer entregas más frecuentes, teniendo en cuenta, bueno, tres cuestiones esenciales que ahí un poco sintetizaba y que ya las mencioné, pero que yo considero que es mejor por ahí restringir la oferta, o sea, no tener una frecuencia enorme, que entregamos un montón de veces al mes, y el poder hacerlo de una mejor manera que ir a la de máxima, entregar un montón de veces y después tener que retrotraernos porque no nos da la espalda. Ir como escalonadamente, en donde podamos organizar un esquema de trabajo. Ahí sugiere una herramienta, que es una herramienta calendario, en donde podemos identificar como una de las primeras cuestiones que es interesante pensar, qué día vamos a hacer las compras. Esto es a modo muy de ejemplo, y de nuevo para que sea una herramienta que puedan llevarla a sus organizaciones y resignificar si es que algo de eso sirve. Pueden organizar día a día qué tareas se van a llevar en relación a la recepción y al envío de productos, intentando que los días queden lo más equitativamente distribuidas las tareas entre los días, no sobrecargar los días, y también encontrar los mejores días para hacer las cosas. Por ahí identificamos que de repente, bueno, algo muy común, que las entregas muchas veces se hagan los días sábados, porque la gente tiende a estar más en los hogares. Eso hoy está un poco en cuestión, pero bueno, manejándonos con esa premisa puede ser una opción, o que, por ejemplo, sabemos que hay mayor lectura de redes sociales e interacción con redes sociales en turnos vespertinos, entonces en ese horario mandamos el envío del producto, de la oferta que tengamos, y a su vez también organizarlos en los días a la semana. Me parece que es una herramienta interesante de pensar. Bien, dicho esto, avanzar un poquito sobre la comunicación hacia las personas que van a consumir. Eh, el primer paso muchas veces que tenemos que lograr hacer es, antes de enviar la oferta que tenemos, chequear el stock y chequear qué stock nos va a ingresar, que todavía no tenemos, enviar el resumen de la oferta o actualizarlo en la plataforma de Chasqui en caso que ya hayamos hecho ese avance, poder dar respuesta a medida que nos van llegando los pedidos, ¿no? Esto lo pongo como un momento transversal, y que hay momentos cuando van a cerrar los pedidos que las preguntas se pueden agudizar, pueden haber más caudal de preguntas, pero que está bueno ir dando respuesta. Una vez que vamos recibiendo los pedidos, creo que es interesante ir teniendo un seguimiento, no dejar para el momento final el orden de todos esos pedidos, porque puede llevar a una sobrecarga. Puede ir teniendo un seguimiento, ir volcándolo en alguna planilla, de manera secuencial, nos puede ir ayudando a este ordenamiento. Confirmar esa recepción de los pedidos, por ahí tener en cuenta que los ritmos y las necesidades por ahí de quien consume quieren, o sea, no esperar una semana para confirmar, por ejemplo, si recibimos el pedido, poder tener un aviso que puede estar automatizado. Hay muchas herramientas para automatizar estos mensajes a través de correos y demás. Podemos decidir o no decidir, o no hacerlo, enviar un recordatorio que va a cerrar el pedido como una especie de alerta, y luego cerrar el proceso de comunicación con quien hace el pedido con un momento final en donde confirmamos la entrega, o el momento en donde va a estar el producto disponible, por ejemplo, en un nodo, o ahora vamos a entrar un poco en tipos de pedidos, o el formato de pedidos de cuál se sea parte. Tener en cuenta que en todos estos momentos la comunicación con quien
nos hace el pedido, es un punto importante a tener en cuenta. Es un punto importante tener en cuenta por ahí que son primeras veces que las personas se acercan a consumir y que entonces necesitan un montón de información, y que las instancias en donde confirmamos un pedido, confirmamos que te vamos a entregar en tal momento, es una instancia comunicacional, es un momento en el cual puede ser aprovechado para adicionar otra información, ¿sí? No solamente los datos para enviar el pago, sino que podemos aprovechar y enviar algo que podemos querer comunicar, informar respecto a los productos, los grupos productivos, nuestro trabajo o lo que fuera. Es un momento que se puede aprovechar para emitir algún tipo de mensaje. Bien, metiéndonos ya con la parte final del armado de pedidos. En primer lugar, cuando armamos los pedidos, todos los momentos del proceso de trabajo son fundamentales, pero acá se condensa todo lo que pasó antes. Se condensa que nos haya llegado la compra en tiempo y forma, o que la hayamos podido hacer en tiempo y forma y nos haya llegado en tiempo y forma también, que hayamos difundido de manera eficiente la oferta, que haya llegado a personas y que hayamos recibido pedidos, ¿no? Entonces, el momento de armar pedidos, bueno, es como todo lo que pasó antes se expresa en este momento, y nos va a brindar la posibilidad de encontrarnos a través de los productos, a través de los pedidos, con quienes han hecho las compras, ¿no? Es el momento en donde se da, se materializa ese encuentro, digamos, ¿no? A través del pedido. Entonces, cuando armamos una compra, cuando armamos un pedido que nos ha llegado, está bueno, creo, pensarlo en esos términos, ¿no? Más cuando estamos pensando en ventas digitales, en donde el contacto no es físico con el producto, sino que se da a través de una imagen, se da a través de una comunicación, no material, digamos, no con el bien. Entonces, tener en cuenta que cuando la persona se encuentre con ese producto, se va a estar encontrando con un montón de otras cosas más. Lo que voy a proponer ahora es mencionar algún método, algunas formas o algunas cuestiones a prestarle atención a la hora de armar los pedidos, pero de nuevo, a ser adaptados y a ser resignificados a cada una de las realidades, a cada uno de de las organizaciones que hoy son parte de este espacio, y a sus distintas estrategias de comercialización. Dicho esto, traer a colación que son tareas de nuevo reiterativas, son tareas que se repiten, y por eso poder agudizar los mecanismos de control nos va a poder reducir el margen de error. Cuando hablemos de pedidos, me gustaría mencionar que entiendo que acá en la plaquita de Chasqui aparece, creo que viene ahora, sí, así que ahí le voy a dejar un poco a Carlos que mencione algo que traía de la plataforma Chasqui específicamente. Primero, disgregar por tipos de pedidos, ¿no? Y que la plataforma lo permite. Tenemos pedidos individuales, son pedidos que son a través de unidades domésticas o de personas individuales que realizan su compra. También tenemos pedidos grupales y pedidos en nodos, ¿no? Cuando hablamos de pedidos grupales, a veces algunas organizaciones trabajan con estos, otras no. Son pedidos organizados a partir de personas que tienen vínculos cercanos entre ellos, entre ellas, y que se organizan para consumir, ¿no? Ahí la entidad que comercializa puede definir si envía el pedido armado de manera individual o envía los bultos, y cada unidad, cada grupo hace la separación interna. Y la diferencia que tiene con los nodos de consumo, que es una estrategia que se viene construyendo muy fuertemente en los últimos años y que ha dejado muchas cosas interesantes para pensar, es que los nodos tienen un anclaje territorial, tienen una visibilidad hacia afuera, en general se organizan a partir de una persona que administra esos nodos, requiere un montón de tareas de gestión, y que contribuyen a también abrir hacia la comunidad, abrir hacia el afuera, un espacio de referencia para organizar la gestión de pedidos. En este sentido, también muchos nodos tienen hasta su propia logística, digamos, es como mucho más amplio que un grupo, que por ahí es una familia o un grupo de vecinos, vecinas, o un grupo familiar que hacia adentro compra y se distribuye más de manera menos profesionalizada, se quiere, que un nodo que tiene otra vidriera. En general funcionan en distintos espacios de organizaciones, comunitarios, etcétera,
y que son una manera de construir, me parece, consumo organizado territorialmente. Si querés, Carlos, mencionar algo respecto acá y a las posibilidades de Chasqui respecto a los tipos de pedidos, al multicatálogo y lo que aparece en esta plaquita, todo tuyo. Dale. Nada, un minutito ahí, bueno, súper interesante, Monse, lo que venís charlando, la verdad que es un tema amplísimo, se ve, hay un montón de elementos a tomar en cuenta en este tema de la logística. Acá hacíamos esta pequeña diapositiva para contar un poquito que la plataforma que estamos trabajando, Chasqui, contempla estas tres modalidades que Monse venía consultando, venía contando, ¿no? A través de la plataforma Chasqui, los catálogos que todos los grupos ya abrieron y que están completando con su información específica, está preparada para recibir pedidos individuales, es decir, pedidos de una persona o una unidad familiar, pedidos grupales, de grupos que se pueden ir conformando para cada uno de las aperturas de compras, y también está preparada para la modalidad de nodos que comentaba Montse recién, que es una modalidad que no la vamos a estar trabajando específicamente en estas tiendas, porque bueno, primero está bueno sentirse cómodo con las modalidades individual y grupal. Con esas dos vamos a hacer las tiendas en esta oportunidad. Y después, algo que quizás vas a retomar después, Monse, seguramente, también contar que además de estas modalidades de compra, Chasqui cuenta con dos modalidades de lo que sería entrega o envío, ¿sí? Es decir, ahí vemos en la plaquita, la imagen de la derecha, se ve que es un mapita, ¿no? Que es donde cada grupo define el área geográfica como una zona de entrega, puede tener una o más de una zona de entrega, por supuesto, a donde llega con el envío de pedidos. Y también en ese mapita, la imagen de la derecha, se ve un iconito ahí, que en Chasqui, ese globito significa el punto de retiro, es decir, que Chasqui también contempla, como decía el ejemplo Monse, de grupos que no tienen una logística de entrega, sino que lo que tienen es la logística de preparación de pedidos, y el consumidor viene y retira el pedido, ¿sí? Eso es lo que la plataforma se llama puntos de retiro. Esas dos modalidades tiene la plataforma, tanto la delimitación de zonas para la entrega de pedidos, como la especificación de puntos de retiro en donde los consumidores retiran la mercadería, ¿sí? Cada uno de los grupos, cada una de las tiendas elige las modalidades que habilita o no habilita en su catálogo digital. Y lo último, lo del medio, que es esa tarjetita que es la que se ve en el multicatálogo de Chasqui, que es donde se identifica cada una de las tiendas, se identifica qué formas de envío, si tiene envío a domicilio o tiene retiro del pedido, son esos iconitos naranjas que se ven arriba, y abajo se ven esos iconitos azules, toda a la derecha de la imagen del medio, que son las modalidades de compra. En Chasqui están, esa persona solista sería la modalidad individual, y lo que es un grupito sería la modalidad de compra grupal. No, súper pertinente, nos parecía como poder ir viendo esto bueno, a través de la plataforma Chasqui, las posibilidades que da y cómo fue pensada y adaptada a las realidades, no casualmente, de este tipo de gestión, de formas de gestionar pedidos, digamos, tan propio de nuestras experiencias como los nodos o los grupos. Bien, dicho esto, meternos un poquito en el momento de armar pedidos. Acá un listadito, voy a tratar de ir como un repaso rápido para no excedernos demasiado con la hora. Tengo especial interés en poder verles las caras y escuchar comentarios, así que voy a tratar de hacer un repaso lo más rápido posible. En primer lugar, prestarle atención al mantenimiento y al orden del espacio, algo que pareciera reiterativo, pero siempre que tengamos más organizado el espacio por rubros, lo que entró antes, lo que entró después, que decía al principio, va a ser más rápido el momento del armado. También pensar un método, ¿no? ¿Qué roles va a ocupar cada una de las personas al momento de armar? ¿Qué tareas son necesarias de hacer antes
para por ejemplo, tener envasados los productos que fraccionamos para luego conformar los pedidos, separar los productos al momento del armado, esto de evitar la contaminación cruzada y también el deterioro de, por ejemplo, algunos productos que puedan tener que ver con la gráfica, con artesanías y demás. Y a medida que vamos armando, ir rotulando los bultos, es decir, si vamos a hacer entregas o se van a retirar por un punto de entrega, probablemente algunos productos no puedan estar juntos, por ejemplo los que requieren refrigeración, o los que, de nuevo, la contaminación, el deterioro, ir rotulando, identificando que lo que está en este bulto va con este bulto que está acá y es de la misma persona, identificarlo, ya sea con carteles, con números, con señales que inventemos, dibujos, colores, o lo que fuera, aunque pueda parecer exagerado cuando lo estamos haciendo, cuando estamos entregando y cuando son muchos pedidos, cuando vienen muchas personas al punto de entrega, y ni hablar cuando se va en un vehículo, todos los índices visuales ayudan un montón para identificar de manera rápida que a un pedido, por ejemplo, le faltan los huevos que están en otro cajón porque son frágiles. A eso me refiero con rotular los bultos, ir acomodando muchas veces los pedidos en cajones apilables, también facilita la tarea porque permite que identifiquemos qué cajones de qué pedido. Tener en cuenta que cuando vamos armando pueden, a pesar de haber hecho todo bien antes, haber imprevistos, pueden haber faltantes, puede haber caído alguna compra que nos tenía que entrar, ir teniendo la comunicación con los consumidores, avisar de estos faltantes, también ayuda a cuidar ese vínculo y a preservar a quien nos compra y a quien tiene una expectativa de lo que le vamos a entregar. Poder ir generando lo que se llama una hoja de ruta, que sirve tanto para hacer una entrega a domicilio como para retirar por un punto de entrega, es decir, quién pidió, cuántos bultos tiene, si por ejemplo tiene bolsón o no tiene bolsón, que es algo que en general se agrega al final del proceso. Bueno, poder emitir la facturación final, también es un punto importante que le vamos a hacer llegar a la persona, porque puede haber alguna variación en el gramaje, si tienen algún producto al peso, puede no condecirse exactamente con el precio, puede haber habido alguna variación. Ser muy cuidadosos con todo el proceso, con todo lo que tenga que ver con la seguridad, con la higiene, con la salubridad, con el uso de ni hablar de barbijo, de sanitizar los espacios y demás. Y bueno, y un último ingrediente de los bolsones, que es algo que viene teniendo mucha presencia y ha crecido en los últimos años y que requieren su cuidado especial. No pueden estar almacenados en un stock, no los podemos aplastar, tenemos que tener un cuidado especial con este tipo de productos. Bien, pensando en el momento de la entrega, ya me meto en la parte final, lo organicé en 3 momentos: antes, durante y después, ¿no? Porque la entrega no es solo el momento en donde la persona va y retira, o donde va a la camioneta y deja en un domicilio o en un nodo, sino que tiene etapas previas y posteriores. Entonces, algunas cuestiones generales a tener en cuenta y que van a variar según cómo se resuelvan estas cuestiones. Bueno, primero si hacemos entregas o no. Después si trabajamos con nodos o con grupos. Después si tenemos un flete propio o no tenemos un flete propio, también va a dar ingredientes particulares. El volumen de pedidos que manejemos va a tener una incidencia fuerte en cómo llevemos adelante estas tareas, y también si vamos a fragmentar o no fragmentar las entregas, esto de, bueno, se entrega por zonas, o se entrega por zonas y por tipo de pedidos, que también es otra opción para fragmentar el trabajo y organizarlo de mejor manera. Bueno, antes de la entrega, lo que les decía recién, ahí sería un ejemplo de algunas variables que podríamos contener, una hoja de ruta, toda la información que tengamos, de nuevo, aunque parezca reiterativa, el momento de la entrega suma tener alguien, tener un contacto, tener un rango horario acordado con la persona que va a recibir el pedido, saber si se fue pago o no fue pago, dejarlo en una planillita. Es una herramienta súper simple y muy interesante, muy útil de incorporar. Antes también del momento de la entrega, armar el recorrido, optimizando, ¿no? Hoy teníamos ese mapita que recortaba la zona de influencia de un nodo, pero también armar un recorrido, y para eso hay muchas herramientas virtuales que nos pueden ayudar, en donde ese recorrido sea lo más óptimo en términos de distancias territoriales que se recorran dentro de lo posible. Definir las franjas horarias, ¿no? También hay algo de pensar en quién nos está esperando, que esperar 10 horas a veces es un montón, a veces no, definirlo, digamos, tenerlo claro, y tener claro también
qué política de entregas vamos a implementar, ¿no? Porque después empiezan a aparecer cosas como, pero no estoy en ese horario, ponémelo más tarde, ponémelo más temprano, bueno, ¿cómo nos vamos a comportar o qué decisiones vamos a tomar respecto a eso? Tener algún criterio, ¿no? Si se aceptan variaciones horarias, no se aceptan, este es el rango, y poder implementarlo con cierta firmeza, también nos permite organizar una mejor logística, ¿no? La carga del vehículo también es algo que acontece antes de salir, digamos, en el caso que hagamos entregas con vehículo, respetar el orden, digamos, adelante de todo, lo que primero sale, hacia atrás los pedidos que se van a entregar en último lugar, poder respetar ese orden con el orden de la ruta de entregas, es decir, si tenemos el pedido 1, que sea el mismo que tiene el cartel, digamos, todo, de nuevo, todo lo obsesivo que puede hacer el orden en este momento ayuda a reducir los errores, porque después en la calle hay un montón de imponderables, nos modifica la entrega, hay cosas que no previmos y que ocurren, y que entonces lo que podamos organizar previamente va a contribuir a que ese momento sea más ameno. Bueno, el momento de la entrega, acá, bueno, pensando en que vamos en un vehículo, ya sea propio o contratado, hay roles, ¿no? Es importante a veces tener un rol de soporte, ya sea arriba del vehículo o en el espacio de la organización, que pueda estar pendiente del compañero o la compañera que esté haciendo la entrega, porque bueno, hay un montón de información que por ahí es importante ir manejando, que si está físicamente en el lugar, contribuye, ya sea para estacionar, descargar, avisar a la persona que le estamos por entregar el pedido, cobrar, digamos, hay un montón de tareas de gestión administrativa que tener un soporte es interesante, tener al menos 2 personas dedicadas a esta tarea, y el momento cara a cara, que es algo que por ahí puede pasar de largo, estamos apurados, apuradas, arriba de la camioneta, el auto, el estacionamiento, etcétera, ni hablar en las grandes ciudades, pero es un momento muy valioso, que creo que está bueno ponderarlo, porque nos vendimos a través de comercio digital, no nos vimos la cara, no vimos el producto, y en ese momento nos estamos viendo, y capitalizar ese momento con alguna acción de comunicación, con una pregunta, con un comentario, con lo que creamos que pueda contribuir, es interesante, ¿no? Entregar algún folleto, contar a algún productor, hacer alguna pregunta, ni hablar si es la primera vez que se acercan, ¿no? Ese momento cara a cara, darle entidad, digamos. Y el momento posterior, no perder de vista que no termina la logística, sino que tenemos la logística inversa, de la que hablaba al principio, ¿qué pasa después? Bueno, hay que descargar el vehículo, hay que ver si sobró algún pedido, hay que limpiar el vehículo, se puede haber derramado cosas, algún pedido no se pudo haber entregado, se nos pudo haber roto alguna mercadería. Es un momento que está bueno que desde la organización se contemple, porque digo, las personas que vienen a hacer un recorrido muchas veces pueden venir cansadas, después de un día largo, y entonces tener en cuenta que hay un momento que no es llego, estaciono y me voy, sino que hay un momento posterior, en donde además hay una rendición administrativa, hay que rendir pagos, cobros, pueden haber que rendir algún otro tipo de cuestiones. Y lo último, diría yo, un servicio de postventa, poder implementar un servicio, un momento en el cual volvamos a esa persona. No nos olvidemos que vamos a buscar que ese ciclo se reanude, ¿no? Que esa persona nos vuelva a comprar, que nos vuelva a pedir, y poder tener una devolución de lo que ha pasado, de cómo ha resultado el pedido, si se incorpora un nuevo productor, mandar información, digamos, todo lo que se pueda capitalizar en el momento posterior ayuda a construir, o a fortalecer, o a construir ese vínculo con quien nos compra, ¿no? Con quien nos compra, sea una artesanía, nos compra un alimento. Consultar me parece que es un diferencial que podemos otorgar, y que tenemos un montón de información como organizaciones para brindar, y que es una instancia donde se puede capitalizar eso. Bien, para cerrar me gustaría recuperar 3, 4 ideas claves. En primer lugar, la logística es una actividad multidimensional que requiere de planificación, requiere que nos tracemos objetivos, pero requiere que podamos movernos de ese corset, digamos, ¿no? Que no nos quedemos encorsetadas en un plan que tiene que ser de esa manera, porque hay un montón de imponderables, y más cuando laburamos con organizaciones, con grupos productivos, o cuando nuestros insumos también provienen de otros grupos de productores. Entonces, poder pensar una logística en donde la prioridad sean las personas y las comunidades, ¿no? Las comunidades en las cuales esas personas se insertan. No olvidarnos de ese rasgo. Tener en cuenta que cuando hablamos de logística estamos hablando también de comercialización, en este caso en particular,
y que en los últimos años ha ingresado de manera fuerte, me parece, es una apreciación personal, en las agendas públicas, en las agendas de las organizaciones, la comercialización como un sector estratégico en términos de que tracciona producción, mueve producción, y también genera accesibilidad a quien consume. Entonces está en el medio y es un rol estratégico que puede contribuir a que esas sinergias funcionen, ¿no? A que podamos construir esas redes entre quienes producen y quienes consumen. Pensar que la logística está en las cosas macro, en camiones que pueden recorrer largas distancias, pero también en cuestiones micro, y ahí la logística pequeña con nuestros y nuestras consumidoras, con buenos estándares de calidad, en donde podamos ofrecer un buen servicio, en donde podamos respetar, si pusimos un margen horario, intentar respetarlo, si pusimos que entregamos un día, intentar respetarlo, para ir profesionalizando la tarea, ¿no? Porque estamos en condiciones de hacerlo, me parece. Y de hecho ya se está haciendo. Tener en cuenta que cuando circulamos bienes, esto que traía al principio, estamos circulando sentidos, estamos circulando historia, estamos circulando experiencias, valores, personas, comunidades. No estamos solo vendiendo la yerba, no estamos solo vendiendo un tejido, estamos vendiendo y comercializando todo lo que está por detrás, y poder visibilizar eso es una tarea de la comunicación. No paro de tirarle tareas a la comunicación, pero poder visibilizar eso es una tarea comunicacional súper relevante, y que tenemos que ser capaces de saber que la práctica nos va a dar las herramientas para definir nuestra mejor compra, para definir la mejor manera de armar el stock, para definir la mejor manera de entregar pedidos, que podemos tener inputs y recomendaciones de todos lados, pero desde nuestra experiencia vamos a poder encontrar la mejor manera. Por eso ponderar y valorizar los recorridos de cada una de las organizaciones a la hora de tomar las definiciones. Y me encantaría armar pedidos grupales, pero la verdad, o me encantaría hacer entregas a domicilio, pero no nos da el cuero hoy. Planificamos hacerlo en algún momento. Me parece que es como una cuestión interesante de pensar, y que la logística, y con esto cierro, que hay un montón de saberes acumulados, decía hoy, falta que esos profesionales y que esos saberes se vengan a la economía social y podamos construir saberes logísticos desde los territorios, desde nuestras necesidades, y poder agarrar lo que sirve y lo que no dejarlo. Pero bueno, creo que todo lo que tiene que ver con la logística y con los saberes profesionales de la logística es un ámbito a fortalecer en la economía social, que mucho lo vamos haciendo a los ponchazos a medida que lo vamos aprendiendo, pero que convoquemos a profesionales del sector a que sigan trabajando con todas nuestras organizaciones. Me parece que eso es súper interesante en términos generales, ¿no? Así que, bueno, eso, por mi parte, agradezco realmente la atención, el tiempo, y bueno, y la invitación a sumarme a este espacio, por supuesto.